Imagina esto, cada ser humano que hoy vive, cada cultura, cada idioma, cada historia, todo ello se remonta a un momento en el que nuestra especie casi no lo consiguió. Hace unos 930.000 años, nuestros ancestros enfrentaron una crisis tan grave que su población se redujo a poco más de 1.000 individuos reproductores. Eso es menos gente de la que encontrarías hoy en un pueblo pequeño. Durante más de 100.000 años, la humanidad estuvo al borde de la extinción. No es una suposición sin fundamento, es una clave en nuestro ADN, hallada por científicos en 2023. Al analizar las firmas genéticas en humanos modernos, los investigadores reconstruyeron la evidencia de un dramático cuello de botella poblacional, un periodo en que el linaje humano casi desapareció antes de recuperarse. ¿Qué pudo haber causado tal colapso? ¿Un caos climático, escasez de recursos o algo completamente distinto? ¿Y cómo sobrevivimos si las probabilidades estaban en contra? La historia de nuestra casi extinción no proviene de un único fósil o artefacto enterrado en el suelo. En cambio, fue descubierta dentro de nosotros, en el ADN de los humanos modernos. En 2023, científicos de China, Italia y EU publicaron en Science un estudio que alteró nuestra visión de la historia humana primitiva. Ellos emplearon un nuevo método estadístico, conocido como FIT-COL, para analizar los genomas de más de 3.000 individuos modernos, provenientes de todas partes del mundo. Buscaban algo sutil, patrones de variación genética actual que señalaran cambios poblacionales ancestrales. Lo que encontraron fue asombroso. Hace aproximadamente 930.000 años, el linaje humano atravesó un cuello de botella poblacional. Esto ocurre cuando la especie se reduce drásticamente, aportando solo una pequeña parte de los genes a futuras generaciones. Los investigadores estiman que la población reproductiva efectiva colapsó un 98.7%. En vez de millones esparcidos por África, como imaginamos, quizás quedaron solo 1.280 individuos reproductivos, cifra similar a la lista de un crucero. Aún más asombroso es cuánto tiempo duró esta crisis. Los datos genéticos sugieren que el cuello de botella se extendió durante unos 117.000 años, desde hace 930.000 hasta hace unos 813.000 años. No fue solo una breve catástrofe, fueron múltiples generaciones, miles y miles de años, en los que la supervivencia pendía de un hilo. Y aún así, nuestros ancestros resistieron, conservando la diversidad genética para que la humanidad resurgiera. Mas es clave comprender cómo científicos lograron esta conclusión. Los genetistas no pueden viajar en el tiempo para contar poblaciones. Más bien, trabajan a partir del ADN, usando modelos que simulan la propagación de variantes genéticas en distintos escenarios. Cuando los datos genéticos modernos coinciden con un modelo, sugiere lo que probablemente ocurrió en el pasado. Por supuesto, este método tiene sus advertencias, asume ciertas tasas de mutación, estructuras de población y patrones de herencia. Un error de cálculo alteraría la cronología o gravedad del cuello de botella. Aún así, las cifras cuadran con algo en el registro fósil. Hay un vacío de fósiles humanos y sitios arqueológicos entre hace unos 950.000 y 650.000 años. Sabemos que los homínidos existieron antes y después de este periodo, pero las pruebas son escasas, como si nuestros ancestros se redujeran tanto que casi no dejaron rastro. El cuello de botella genético y el vacío fósil se refuerzan, confirmando que algo dramático sucedió. Esto plantea la pregunta obvia: ¿qué causó que la humanidad quedara al borde de la extinción? Si los datos genéticos son correctos, algo extraordinario casi extingue el linaje humano hace 930.000 años. Pero ¿qué pudo llevar a nuestra adaptable especie a un declive tan prolongado y devastador? No lo sabemos con certeza, pero los científicos tienen fuertes sospechas. La explicación principal apunta al clima. La Tierra entraba en la transición del Pleistoceno medio, donde los ciclos glaciares se volvieron más largos, fríos y extremos. En vez de cortas, eras glaciares con calentamientos rápidos, el clima cambió a largos periodos de frío extremo que podían durar cientos de miles de años. Para los primeros humanos, inviernos más duros, paisajes secos y grandes cambios de alimento y agua.
Los hábitats se redujeron y fragmentaron. Regiones que antes sustentaban homínidos pudieron volverse desiertos o tundras. Las poblaciones que se habían extendido por África y quizás más allá, de repente se vieron reducidas a pequeños refugios aislados. El estrés ambiental no fue el único factor. La escasez de recursos agudizó la competencia con otros homínidos. Por entonces, varios parientes humanos seguían en escena, los primeros Homo erectus en Asia, por ejemplo, y quizás linajes desconocidos en África. ¿Nuestros ancestros cedieron ante rivales, o la mala suerte los atrapó en trampas ecológicas que otros sí pudieron evitar? También existe el riesgo de enfermedades. En poblaciones dispersas, las epidemias son devastadoras. Un patógeno podría barrer un grupo entero, dejando apenas un puñado de supervivientes en reductos aislados. La geografía pudo ser otro factor. África, cuna probable de nuestro linaje en ese entonces, experimentó sequías severas por monzones cambiantes. Algunas zonas sirvieron de refugio, con agua o vida fiables, mientras que gran parte del continente se secó demasiado para la vida humana. Si solo un puñado de poblaciones logró resistir en estos refugios, eso podría explicar por qué las cifras cayeron tan drásticamente. Pese a explicaciones plausibles, el cuello de botella sigue siendo un misterio. El estudio que lo descubrió no le atribuye una única causa, y algunos antropólogos se mantienen cautelosos. Modelos climáticos avalan el estrés ambiental, pero reducir la población global a 8.000 reproductores por ello aún se discute. Algunos sugieren que el cuello de botella quizá no fue realmente global. En cambio, podría reflejar la caída de un linaje que nos dio origen, mientras otros desaparecieron sin dejar firmas genéticas. Lo que podemos afirmar es que algo profundo cambió el destino de nuestros ancestros en este periodo. La supervivencia no estaba asegurada. La mayoría de los linajes homínidos se extinguieron. Por razones aún por entender, este pequeño grupo resistió. Si nuestros antepasados realmente se redujeron a solo unos miles de individuos, la supervivencia no era una cuestión de prosperar. Era cuestión de apenas subsistir. Imaginen bandas humanas primitivas dispersas, viviendo en grupos pequeños, como aldeas, aisladas en rincones africanos, donde las condiciones no colapsaron del todo. No eran refugios de abundancia, eran paisajes hostiles que solo ofrecían lo justo para sobrevivir si se adaptaban rápido. La geografía pudo ser clave para su supervivencia. Ciertas zonas, como el Gran Valle del Rift, tenían lagos, ríos y un terreno diverso que mitigaba los cambios climáticos. Aunque las lluvias escasearon, estos lugares aún ofrecían agua y plantas comestibles. Los grupos que se hallaron en estos refugios pudieron perdurar, mientras los otros perecieron. Otro factor fue la cooperación. En poblaciones tan pequeñas, cada individuo contaba. Compartir, proteger y transmitir saberes de supervivencia fue clave para superar la escasez y evitar la extinción. Los antropólogos sugieren que los lazos sociales pudieron volverse aún más críticos entonces, consolidando conductas centrales para el éxito humano. La tecnología pudo haber sido clave. Aunque el uso controlado del fuego en aquella época es debatido, dominar su manejo básico para calor, cocinar o protección les habría dado una ventaja enorme. Las herramientas de piedra estaban en juego. Hachas y útiles de corte muestran que los ancestros ya sabían descuartizar animales, romper huesos por tuétano y procesar vegetales. La flexibilidad dietética, comer lo que el paisaje ofrecía, pudo ser la habilidad de supervivencia clave. Pero sobrevivir con tan pocos individuos tuvo un costo. Un cuello de botella tan severo habría eliminado una enorme cantidad de diversidad genética. Imagínenlo como un río que se angosta a un arroyo minúsculo. Solo una pequeña parte de la variación genética de poblaciones previas pasó al futuro. La endogamia fue inevitable y las variantes genéticas dañinas pudieron propagarse. Paradójicamente, algunos científicos argumentan que tales cuellos de botella también pueden purgar mutaciones dañinas, dejando un acervo genético más limpio. En otras palabras, la presión de esa drástica reducción pudo haber moldeado la genética humana moderna de forma inesperada. Finalmente, hace 813.000 años, el registro genético indica que las poblaciones empezaron a recuperarse.
Las causas de esta recuperación no son claras. Quizá los ciclos climáticos cambiaron, abriendo nuevos hábitats. Nuevas habilidades pudieron propagarse, como herramientas o fuego confiable. Sea cual fuera la causa, nuestros ancestros empezaron a resurgir. Lentamente, sus números crecieron, preparando el escenario para la evolución del Homo heidelbergensis y, finalmente, del Homo sapiens. Es algo que nos hace sentir humildes. Durante más de 100.000 años, todo el futuro de la humanidad dependió de la supervivencia de unas pocas familias dispersas. Cada uno de nosotros hoy en día porta el legado de esa supervivencia, las firmas genéticas de un linaje que debió desaparecer, pero no lo hizo. El descubrimiento de un cuello de botella poblacional humano, que ocurrió hace 930.000 años, nos fuerza a reconsiderar profundamente la narrativa sobre el comienzo de nuestra existencia. Por décadas, antropólogos asumieron que los primeros humanos se esparcieron por África y más allá, evolucionando y diversificándose. Pero la evidencia genética pinta un panorama más precario, uno donde nuestro linaje casi se extingue antes de florecer. Si es cierto, este cuello de botella explica varios enigmas. Primero, la diversidad genética en humanos es notablemente baja respecto a otros primates. Los chimpancés y gorilas, por ejemplo, tienen más variación genética en su ADN que nosotros, aunque sus poblaciones hoy sean menores. Una drástica caída temprana mermó nuestra diversidad genética, dejándonos con un pool genético más estrecho que el de otros simios. Pero las implicaciones van más allá. Un cuello de botella de más de 100.000 años sugiere que la evolución humana no fue un avance constante. Fue frágil, circunstancial y profundamente moldeada por las fuerzas ambientales. Si nuestros ancestros se hubieran reducido más, la humanidad podría no existir. La supervivencia de ese pequeño remanente preparó el camino para todo lo que siguió, desde el Homo heidelbergensis hasta el Homo sapiens y la expansión global de nuestra especie. Dicho esto, la teoría no está exenta de controversia. Ciertos investigadores dudan si el cuello de botella fue global. Aunque el modelado genético apunta a un colapso poblacional, la señal podría solo reflejar un linaje, el nuestro, mientras otros grupos, sin descendencia, habitaron otras zonas. La evidencia fósil es otro punto crucial. Hay un vacío en el registro arqueológico entre 950.000 y 650.000 años que apoya la historia genética. Pero la falta de fósiles no prueba su ausencia. Simplemente, los fósiles de este periodo podrían no haberse hallado aún o estar ocultos en regiones inexploradas. La metodología también tiene sus límites. La retroproyección del ADN moderno se basa en suposiciones de tasas de mutación, mezcla poblacional y herencia. Cambiando los parámetros, el momento o la gravedad podrían variar. Los críticos dicen que el modelo podría sobreinterpretar los datos, dada la complejidad de la evolución humana, con homínidos cruzándose y moviéndose entre continentes. Aún así, la señal genética coincide con un hueco en el registro fósil, lo que dificulta descartar la hipótesis del cuello de botella. Incluso si las cifras exactas, 1.280 individuos reproductores, 117.000 años de crisis, son debatibles, la idea principal se mantiene. Nuestros ancestros humanos sufrieron un gran colapso poblacional. Fuera global o regional, dejó una marca duradera en el ADN. El siguiente paso será hallar más pruebas. Fósiles de esa época prehistórica podrían confirmar o desafiar el modelo genético. El ADN antiguo de homínidos, si se recupera, podría revelar si la señal del cuello de botella es universal o solo de una rama. Por ahora, se nos presenta una posibilidad inquietante, que el futuro de la humanidad dependió de una población tan pequeña que cabría en un estadio de fútbol. Al contemplar en retrospectiva este evento que nos colocó al borde de la extinción, es ineludible sentir una profunda sensación de asombro y admiración. Durante más de 100.000 años, nuestros ancestros vivieron al límite, con su supervivencia nunca garantizada. No eran los reyes del planeta, ni inventores de ciudades, ni exploradores de océanos. Eran frágiles, dispersos y vulnerables, aferrados a la vida en pequeños reductos, mientras gran parte del mundo era inhóspito. Y sin embargo, de algún modo, resistieron. Aquella resiliencia es un recordatorio de cuán frágil ha sido la historia humana. Hoy, con miles de millones, es fácil creer que nuestra especie estaba destinada a dominar el planeta.
Pero la verdad es que la historia de la humanidad estuvo en el filo de la navaja. Unos pocos miles de sobrevivientes menos, una generación fallida más, y nuestro linaje habría desaparecido con otros homínidos que no sobrevivieron. También redefine nuestra forma de ver lo que nos hace humanos. Nuestra supervivencia no fue solo fuerza, dependió de la cooperación, adaptabilidad y de cómo supimos aprovechar lo que el entorno ofrecía. Esos rasgos, flexibilidad, ingenio y lazos sociales cimentaron nuestro éxito posterior. De algún modo, el cuello de botella forjó las cualidades que permitieron a nuestros descendientes expandirse y colonizar el globo. También hay una lección para reflexionar. Muchas especies hoy sufren cuellos de botella, desde guepardos con baja diversidad genética hasta rinocerontes y orangutanes en peligro. La historia humana demuestra que la supervivencia es posible, con duraderas consecuencias. Menos diversidad puede hacer una especie más vulnerable a enfermedades, cambios climáticos y ecológicos. Nuestros ancestros lo lograron, pero su escape no fue inevitable. Así que, la próxima vez que consideres nuestra historia, recuerda, no es solo progreso. Es una historia de casi extinción, de frágil supervivencia contra todo pronóstico. Cada persona viva hoy lleva los ecos genéticos de un momento en que la humanidad casi desapareció para siempre. Somos, literalmente, hijos de supervivientes, los pocos que superaron nuestro pasado más oscuro.